Muy buenas familia, hoy vamos con preguntas trampa en entrevistas de trabajo. Te estarás preguntando, y nunca mejor dicho, ¿por qué es importante conocer ejemplos de preguntas trampa? Porque lo más importante de la entrevista, además de la entrevista en sí misma, es la preparación que tú tengas. Es por ello que si tú tienes nociones, conocimiento de algunos ejemplos de preguntas, tanto trampa como no trampa, puedes prepararlo en casa. Parece sencillo, pero para nada. Hay personas que van a las entrevistas sin preparación alguna, que dicen a ver si suena la flauta, a ver si ese día estoy iluminado, iluminada, para nada. Y para ello vamos a ver preguntas relacionadas con el plano personal, formativo, de experiencia y sobre la entidad en la que estamos haciendo el proceso de selección. Así que sin más dilación voy a poner mi pantalla y vamos a ver esas preguntas. En primer lugar, ejemplos de preguntas personales. ¿Cuáles nos podemos encontrar? Hábleme de usted, de su forma de ser, cómo cree que le ven sus amigos, qué situaciones le producen mayor incomodidad o tensión, qué le ha llevado a elegir este trabajo en particular, qué planes tiene para el futuro, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y con sus subordinados, cuál cree que sería su trabajo ideal, a la hora de tomar una decisión, cómo lo hace, cuáles son sus aficiones, de qué forma han contribuido sus padres a su situación familiar, cómo reacciona su marido, compañero, mujer, compañera cuando por motivos de trabajo viaja fuera de la ciudad, y cuénteme 2 problemas personales serios que haya tenido a lo largo de su vida y cómo se enfrentó a ellos. Aquí, como estamos viendo, nos encontramos preguntas que pueden ser, por así llamarlo, más sencillitas, más fáciles de enfrentar, y otras que son preguntas trampas como la copa de un pino. Por ejemplo, si hacemos un poquito de hincapié en las 2 últimas, en cómo reacciona su marido, mujer, compañero o compañera cuando por motivos de trabajo viaja fuera de la ciudad, o 2 problemas serios personales y cómo los ha solucionado, ya estamos entrando un poquito más de puertas para dentro de nuestra casa. Quiero decir, tenemos que saber muy bien que esto es una pregunta trampa, no reaccionar de una manera agresiva, porque me he encontrado también con situaciones en los simulacros de entrevistas que si tú consideras que esta pregunta no es adecuada, tú puedes coger, te levantas, te vas, el típico golpe en la mesa, como digo en todos mis vídeos, y tenemos que saber cómo enfrentarlo, qué es lo que están buscando realmente. Por ejemplo, con los 2 problemas personales, pues quizás no te vas a meter en los charcos de hablar de, pues cuando perdí a un familiar o tuvimos un problema, una enfermedad muy grande, pues un familiar, yo mismo, podemos hablar de los problemas que nosotros elijamos. Por ello es bueno conocer estas preguntas y hago alusión de nuevo a la preparación. Que tú vas a contar 2 problemas de, oye, pues no nos poníamos de acuerdo quizás, pues a la hora de mudarnos, de elegir una casa, tuvimos que llegar a un acuerdo, a consensuar, o mismamente en las vacaciones, no tienes por qué contar cosas muy personales, tú decides, quiero decir, a preguntas trampa, respuestas trampa. Y esto es, tú también decides qué es lo que quieres contar. En ningún momento voy a recomendar en ninguno de mis vídeos mentir, para nada. Eso es algo que en las entrevistas se ve, se nota y al final todo repercute en el mismo trabajo, cuando lo estés desarrollando en el día a día. Entonces yo soy de los que dice que no debemos mentir para nada en las entrevistas, pero sí que nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a contar. Si tú tienes problemas a lo largo de tu vida, vas a tener 800.000, tú decides cuáles quieres contar. Aquí lo que quiere evaluar el entrevistador, entrevistadora, son aquellas competencias de, vale, tenía estos problemas, ¿cómo los he enfrentado? El truco que yo doy siempre es, ante las preguntas que buscan aquello negativo, tú puedes no darle la vuelta, que en algunas se podría, sino hablar de esas situaciones negativas, pero decir cómo lo resolviste. Quizás la pregunta no sea qué problemas has tenido y cómo lo has resuelto, sino cuéntame 2 problemas personales que hayas tenido. Si se quedara ahí la pregunta, tú lo que tienes que hacer es, vale, te voy a contar esas 2 situaciones negativas o problemas, te voy a decir cómo lo he solucionado. No queremos quedarnos solo en lo negativo. También tenemos la técnica del sándwich, ¿no? De positivo, negativo, positivo. Tú puedes empezar contando, pues, competencias que tienes para poder enfrentar esos problemas y cómo lo solucionaste gracias a esas competencias. Y sobre todo, que predomine en vuestra mente cuando sacan estas preguntas trampas, es que no nos centremos en lo negativo. Que no demos, como dice la expresión, vueltas en la misma mierda. Sino que salgamos de ahí. Si nos quedamos estancados en solo lo negativo, ahí sí estamos cavando nuestra tumba en las entrevistas. Así que jugad con lo positivo, jugad en cómo solucionáis las cosas. Imaginaos que, vamos a ver en las preguntas profesionales, pero me voy a anticipar un poquito. Si a ti te dicen, cuéntame alguna experiencia negativa, un problema que hayas tenido con tus compañeros en el trabajo anterior. Si tú te quedas solo en el problema, la información que le estás dando al entrevistador o entrevistadora es,
veremos a ver si esta persona no va a generar los problemas o no va a saber enfrentarlos. Ahí lo que tú tienes que hacer es, imaginemos, pues tú dices, he tenido estas situaciones, gracias a estas competencias o a esta toma de decisiones que tuvimos en el equipo, pudimos solucionarlo. Eso es lo que queremos, ver cómo lo enfrentamos, no que nos quedemos ahí ahogándonos en ese problema, en esa situación negativa, sino cómo salimos, qué competencias tenemos para abordarlo. Y por eso, y volviendo a las preguntas personales, cuando estamos viendo estas dos últimas de si por motivos de trabajo tengo que viajar fuera, cómo se lo tomarían en casa, o de problemas personales, que tú puedas hablar de las competencias que tiene, pues de comunicación, de resolución de conflictos, de toma de decisiones. Eso es lo que están buscando. Cogiésemos algunas de las anteriores, podemos ver que son un poquito más sencillitas. Háblame de tu forma de ser, cómo crees que te ven tus amigos, planes que tienes para el futuro, qué te ha llevado a elegir este trabajo en particular. Esas son más facilitas de enfrentar. Tú puedes hablar pues eso de cómo eres en lo personal, en lo profesional, en lo social, de cuáles son esas competencias que tienen. Pero por ejemplo, las situaciones que te producen mayor incomodidad o tensión es lo mismo que te acabo de explicar. Que tú hables de, oye, pues a mí me genera tensión cuando se acumula el trabajo, tenemos muchos objetivos que cumplir y un deadline o un tiempo límite. No te quedes ahí, sigue diciendo. Pero lo que tenemos que hacer es organizarnos todo el equipo de compañeros y compañeras, marcar esos metaobjetivos para llegar al objetivo final, y de esa manera ese momento de tensión quedaría solventado. Y tú estás hablando o haciendo hincapié en ese trabajo en equipo, en esa organización, en ese planteamiento de objetivos, de metaobjetivos. Eso es lo que quieren ver. Ahora sí, continuamos, nos vamos con ejemplos de preguntas de formación. Lo primero es que la entrevistadora o el entrevistador va a tener tu currículum. Ya se lo habremos hecho llegar, ya habrán leído nuestro perfil de InfoJobs, de Job Today, de JobLink, de cualquiera de las plataformas de búsqueda de empleo. Es decir, tu currículum lo tienen ahí y te han pisteado. Por ello, ¿qué es lo que pueden hacer? Preguntas relacionadas tanto con tu formación como con la experiencia, como los datos de interés, de certificaciones que tú le hayas puesto. Todo lo que está en el currículum es preguntable. Ejemplos de preguntas: ¿por qué eligió los estudios que ha realizado? ¿Cómo han influido sus estudios en el desarrollo de su carrera profesional? ¿Qué materias le interesaron más y cuáles menos? En caso de volver hacia atrás en el tiempo, ¿elegiría los mismos estudios? ¿Por qué? ¿Qué importancia le daba a sus estudios? ¿Le dedicó mucho tiempo? ¿Cómo organizaba su tiempo libre? ¿Por qué abandonó sus estudios? Aquí, como veis, como siempre, tenemos preguntas que no son para nada trampa, que son de paseo, como suelo decir también, y otras que sí que van un poquito a degüello y con el hacha. Por ejemplo, el por qué abandonó sus estudios. Esta es una pregunta que las personas con las que trabajo en mis equipos me dicen: oye, pero es que yo sí abandoné los estudios, ¿qué puedo decir aquí? O cuando me preguntan por las materias que más me entusiasmaban y las que menos, ¿qué digo? Cuento lo que menos, y si es algo de lo que me están pidiendo en las funciones, ¿qué hago? Porque claro, no voy a mentir tampoco. Esas son las situaciones trampa. Y como digo siempre, a preguntas trampa, respuestas trampa. ¿Por qué abandonó sus estudios? Aquí podemos centrar la respuesta, como digo siempre, desde la sinceridad, nada de mentiras, en pues mira, no me atraían lo suficiente, por ello que decidí comenzar mi carrera profesional, empecé a trabajar, busqué otros estudios, dediqué un año a buscar qué es lo que realmente me apasionaba. Son cosas totalmente sinceras, directas y transparentes, por así decirlo. No tenemos por qué mentir. Si tú abandonaste los estudios, da la razón, explícalo. Seguramente nos podamos encontrar los casos de pues porque no quería hacer nada. Vale, pues eso quizá no te está sumando mucho. Tenemos que buscar esos motivos, como digo siempre, no mentir, pero vale, no te gustaba mucho y quizás pues necesitabas esos momentos de buscar qué es lo que realmente te entusiasmaba. Como digo, pregunta trampa, respuesta trampa, nada de mentiras. Continuamos. Como veis, estamos viendo algunos ejemplos de sobre todo las preguntas más trampas, de cómo podemos enfocarlas. Las demás son un poco más de paseo, así que te animo a que si quieres que hagamos otro vídeo explicando una a una qué tipo de respuesta podemos dar, déjalo en los comentarios, que para eso estamos. Ejemplos de preguntas de experiencia. ¿Cómo crees que le han preparado sus anteriores experiencias profesionales? ¿Qué funciones realizaba en su anterior trabajo? ¿Qué tipo de relaciones existían con su anterior superior? ¿En qué coincidían y en qué no? Eso huele a trampa. ¿Recuerda alguna situación problemática que surgiera en sus anteriores trabajos? ¿Cómo las resolvió? Esa es la que hablábamos antes. ¿Cuáles han sido sus logros, éxitos en su última empresa? De su anterior trabajo, ¿qué es lo que más le gustó y lo que menos? ¿Por qué cambió de empresa? ¿Cuál es para usted la motivación más importante para trabajar? ¿Prefiere trabajar solo o en grupo? ¿Cuál es su retribución actual y sus expectativas económicas de cara a este puesto? Aquí, como veis, tenemos muchas preguntas trampa. Vamos a coger un par de ejemplos y vamos a trabajar sobre ellos. Tenemos la que hemos hablado antes de positivo y negativo, o ante problemas, soluciones. ¿Recuerda alguna situación problemática que surgiera en sus anteriores trabajos? ¿Cómo las resolvió?
Lo que he dicho antes, puede que la pregunta termine en si recuerdas esos momentos más negativos y que no te hagan la pregunta de cómo los resolviste. Pero si se diese ese caso, igualmente respondemos el cómo se resolvió. Lo hemos explicado con anterioridad, pero te lo vuelvo a decir. Habla de esas situaciones negativas, de las competencias que utilizaste, de todas esas herramientas que pusiste para poder llegar a esa solución. Lo mismo, si hay algo negativo, decimos lo positivo y cómo se resuelve, no nos quedamos en lo negativo. De su anterior trabajo, ¿qué es lo que más le gustó y lo que menos? Todas las personas, en todas las formaciones, en los trabajos, en nuestra vida en general vamos a tener cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Puede que sea el caso de, pues yo la verdad es que en mi trabajo anterior estuve súper bien, no les sabría decir algo que me gustara menos. ¿Esto se puede dar? Pues sí, oye, que ojalá. Pero si nos encontramos con que sí ha habido esas situaciones un poquito que nos han gustado menos, pues tendremos que decirlas también. Pues mira, lo que más me gustó fue el clima de trabajo, el resto de los compañeros y de compañeras. La verdad es que tuve momentos con mi superiora, los que quizás no coincidíamos, y es por ello que lo que menos me gustaba era cuando teníamos esos momentos en los que teníamos que llegar a consensuar alguna decisión, teníamos que poner sobre la mesa las distintas herramientas, pero gracias a eso, a que podíamos mantener una conversación fluida, a poner todas las cartas sobre la mesa, llegábamos siempre a resolver esas situaciones. Ahí lo tienes, leche. Si es que para preguntas trampa, respuestas trampa. El Robin Hood de la orientación laboral. Ejemplo de preguntas sobre la entidad. Esto es... Very important, my friend. ¿Por qué? Muchas personas no se preparan las entrevistas y ya no solo eso, que se puedan preparar las preguntas trampas, sino que no leen nada acerca de la entidad para la que están postulando. Imagínate que yo voy a postular para Carrefour. Si yo no he pisteado nada sobre Carrefour, en cuanto me hagan una pregunta trampa de la entidad, como las que vamos a ver ahora, es que estoy fuera. Yo hice este simulacro alguna vez y me gusta contar la anécdota porque dije, bueno, ¿qué conoces sobre la entidad? Yo haciéndome pasar por Recursos Humanos de Carrefour. Y me dijeron, pues que el 3x2 está muy bien, ¿eh? Y te queda un poco... Vale, pero quizás no es eso lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que pueden buscar? Estas son las preguntas. ¿Qué es lo que le ha traído más de nuestra empresa? ¿Por qué se ha interesado por ella? ¿Por qué quiere trabajar para nosotros? ¿Qué otras empresas ofertas está barajando? Cuidadín. ¿Qué podría usted ofrecernos a diferencia de otra persona? ¿Qué es lo que busca en un trabajo? ¿Dónde piensa que estará de aquí a 5 años? Cuidadín. Denos alguna razón por la que crea que debemos elegirle. Esta es tipiquísima. ¿Por qué busca trabajo? ¿Por qué no ha encontrado todavía un puesto de trabajo? ¿Considera que ha tenido éxito en su vida profesional? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Alguna vez te habían hecho este tipo de preguntas? Pues que sepas que a verlas, haylas, y suelen caer. Ya no solo la de ¿por qué tendríamos que contratarlo a usted y no a otra persona? O la de denos alguna razón por la que tendríamos que elegirla a usted. ¿O qué puede ofrecernos usted a diferencia de otra persona? Como veis, es el mismo tipo de pregunta, pero va enfocado a ¿qué me puedes ofrecer tú en cuanto a esas competencias personales, profesionales, sociales, relativas al puesto, tu experiencia, tu formación? Pero hay otras como ¿qué es lo que le ha traído más de nuestra empresa? ¿Por qué se ha interesado por ella? El ejemplo de antes, si yo te digo el 3x2 de Carrefour, estás más muerto que muertini en el proceso de selección. Entonces, ¿qué tenemos que responder? Pues en función de lo que hayamos pisteado. Páginas web, redes sociales, en la misma oferta de la plataforma de empleo, tenemos que tomar nota de todo aquello de, por ejemplo, cuáles son los servicios que ofrecen, tipo de producto, cuáles son los valores, si tienen un apartado de trabaja con nosotros, que puedas ver cómo tratan a los trabajadores, que puedas incluso compartir un momentito con trabajadores de la entidad, que para eso hay redes profesionales como LinkedIn que te permiten mantener esas conversaciones, porque puedes poner un filtro y que digas, quiero ver gente que trabaja en Carrefour y en Extremadura. ¡Utilízalo, leche! Así que no hay excusa para decir no he podido pistear nada de esta empresa, porque tienes página web, redes sociales, plataformas para hablar con trabajadores y trabajadoras de la entidad. No me vale. Como habéis visto, familia, esto es súper importante. Tenemos que preparar las entrevistas y para ello hoy lo que quería hacer es daros esas preguntas tipo, que son algunas trampas y otras de paseo, para que podamos prepararlas en casa. ¿Cuál es el mensaje que vamos a lanzar? ¿Cómo lo voy a decir? Lo importante de no resaltar únicamente lo negativo en esas preguntas trampas, sino decir lo positivo o cómo se soluciona ese tipo de situaciones. Es lo que están mirando, cuáles son las competencias personales, profesionales, sociales que has tenido para resolver esos problemas, cómo te has desenvuelto en otras entidades, en esas situaciones, por qué eliges estas entidades, por qué has elegido la formación que tienes, qué experiencia tienes para aportar en este puesto, y las personales, que muchas veces las interpretamos como un ataque y que muchas veces se hace así, uno, por un motivo
vamos a llamarlo discriminatorio a la hora de hacer la pregunta, incluso sabiendo que es trampa, la hacemos para ver cómo reacciona la persona, y otras porque el reclutador o reclutadora se le cruza algo y hace preguntas que no debe hacer. Porque pondríamos 1000 ejemplos, yo te puedo poner uno ahora mismo de qué color lleva la ropa interior hoy, porque me he encontrado con esto, sinceramente. Así que ante ese tipo de preguntas, ahí soy yo el que te dice de muy buenos días, muchas gracias, pero aquí un servidor o servidora se va a su casa. Ante ese tipo de preguntas, soy el primero que te anima a ello. Pero si son preguntas como lo de si tienes que irte a trabajar fuera, cómo se tomaría esto en casa, ahí tranquilidad, lo que digo siempre. Piensa, date 2-3 segunditos para responder. Si ves que son preguntas, vale, que son personales, pero que van acorde a lo que es la entrevista, quédate, enfréntalo. Pero si son de las otras que te he dicho, que son personales, que sobran directamente, aquí, guardar la calma, por mucho que nos entren ganas de darle una buena colleja al entrevistador o entrevistadora, calma, con las buenas maneras, nosotros no nos ponemos a ese nivel. Muy buenos días, veo que este lugar no es para mí, encantado, encantada, ala, y nos vamos, cogemos la puerta. ¿Por qué? Porque no se merecen que entremos en ese tipo de entidad cuando hay personas Así, vamos a decir, así. Lo dicho, familia, si quieres que veamos algún tipo de respuesta trampa o respuesta tipo para esas preguntas, déjalo en los comentarios, deja un me gusta si ha sido así, si te ha gustado este vídeo, suscríbete que es gratis, que ya la verdad es que estamos subiendo mucho en el canal. Empezamos a principios de año o finales del 2020 y ya vamos por 161 suscriptores, la verdad es que está genial. Este canal está hecho para ayudar, brindar todos esos conocimientos, experiencias que pueda haber tenido como formador, como orientador laboral, y estoy aquí para ayudaros en lo que sea. Lo dicho, dejad en los comentarios que intento responder en el menor tiempo posible. Daros las gracias por todo ese apoyo, por ese cariño que estoy recibiendo, y lo dicho, familia, nos vemos en el siguiente vídeo.